La digestión comienza cuando se introduce el alimento en la boca, se mezcla con la saliva y se lo mastica. Las estructuras de la cavidad bucal trabajan juntas para descomponer los alimentos en una pequeña masa llamada bolo. Durante el proceso de deglución, la lengua se eleva hacia el techo de la boca y así dirige al bolo fuera de la cavidad bucal. Luego pasa el bolo desde la orofaringe a la faringe y posteriormente al esófago. La digestión comienza en la cavidad bucal, donde las glándulas salivales, los dientes y la lengua descomponen los alimentos en masas pequeñas que se pueden tragar. El movimiento de la mandíbula permite que los dientes trituren los alimentos. La saliva secretada por las glándulas salivales contribuye al proceso mecánico y químico de la digestión. La lengua manipula los alimentos masticados para formar una masa pequeña que luego pasa a la orofaringe. Las principales estructuras de la cavidad oral incluyen los dientes, la lengua, el paladar duro y blando y la úvula. En la cavidad oral, la comida es mecánicamente digerida por la masticación. Los dientes muelen la comida y la lengua lo manipula en un bolo que puede ser tragado. La saliva de las glándulas salivales comienza con la digestión química. Existen 5 tipos de dientes: los incisivos centrales, los incisivos laterales, los caninos, los premolares y los molares. Los afilados incisivos y caninos cortan y desgarran la comida, y los molares, con sus puntas aplanadas, aplastan y muelen los alimentos. La lengua es un músculo en la cavidad oral que se mueve y se ancla al esqueleto por los músculos extrínsecos que lo rodean. Detrás de la lengua se encuentran las amígdalas palatinas, la úvula y las fauces. Es el espacio que conduce desde la cavidad bucal a la faringe. Las glándulas salivales incluyen la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. El conducto parótido pasa la saliva de la glándula parótida al interior de la cavidad oral y el conducto submandibular pasa la saliva desde la glándula submandibular y la glándula sublingual. El músculo temporal, su origen es en el hueso temporal. La inserción es en apófisis, cronoides y rama de la mandíbula. La acción es elevar y retraer la mandíbula. El músculo pterigoideo medial, su origen es en la superficie medial de la parte lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides maxilar. La inserción es en el ángulo y rama de la mandíbula. Su acción es elevar y protruir la mandíbula, la mueve de lado a lado. El músculo macetero, su origen es en maxilar y arco cigomástico. La inserción es en el ángulo y rama de la mandíbula. La acción es elevar mandíbula como al cerrar la boca. La lengua es un órgano digestivo accesorio compuesto por músculo esquelético cubierto por mucosa. En conjunto con sus músculos asociados, forman el piso de la cavidad bucal. Tiene 2 porciones, la raíz y la porción libre. La porción libre se encuentra dividida simétricamente en 2 mitades por el surco medio superior. Cada una de estas tiene un complemento de músculos extrínsecos e intrínsecos. Los músculos intrínsecos se originan e insertan en el tejido conectivo de la lengua. Modifican la forma y el tamaño de esta para el habla y la deglución. Estos son longitudinal superior, longitudinal inferior, vertical y transverso. El músculo longitudinal superior es el único que es impar. Tiene su origen en el repliegue glosoepiglótico medio y astas menores del hioides. Su inserción se da en la punta de la lengua. Permite que ésta se levante y se dirija hacia atrás. El músculo lingual inferior o longitudinal inferior tiene su origen en las astas menores del hueso hioides. Se inserta en el ápice de la lengua y permite que la punta de ésta se dirija hacia abajo y atrás. El músculo vertical se origina en el tejido conectivo submucoso del dorso de la lengua. Se inserta en el tejido conjuntivo de las regiones más ventrales de esta
y se encarga de aplanar y ensanchar la lengua para realizar el giro de los bordes. El músculo transverso se origina en el septum medio, se inserta en los bordes de la lengua y permite la contracción acortando el diámetro transversal. Los músculos extrínsecos se dividen en dos. Los primeros son aquellos que nacen de huesos próximos y en estos tenemos el músculo geniogloso, el músculo hiogloso y el músculo estilogloso. Estos tres intervienen en el proceso de masticación. El músculo estilogloso tiene su origen en la cara postero-externa de la apófisis estiloides. Se inserta por medio de tres fascículos: fascículo inferior, fascículo medio y fascículo superior. Su función es de retracción, es decir, lleva la lengua hacia arriba y hacia atrás. El músculo geniogloso tiene su origen en la apófisis superior de la mandíbula. Se inserta mediante tres fascículos, al igual que el músculo estilogloso. Su función es de protrusión, es decir, lleva la lengua hacia afuera de la cavidad bucal. El músculo hiogloso o hipogloso tiene su origen por medio de los fascículos basiloglosso y ceratogloso. Se inserta en el septum medium y su función es deprimir la lengua. Los músculos extrínsecos de la lengua también se dividen en aquellos que nacen en órganos vecinos a la lengua. Estos son el músculo faringogloso, el músculo palatogloso y el músculo amigdalogloso. El músculo faringogloso tiene su origen en el músculo constrictor superior de la faringe. Se inserta en los bordes lingual y en la cara profunda del hiogloso. Dirige la lengua hacia arriba y hacia atrás. El músculo palatogloso tiene su origen en la base de la úvula. Se inserta por dos fascículos, fascículo transversal y otro en el borde de la lengua. Su función es elevar la base de la lengua mientras el velo del paladar baja. Este músculo también interviene en la masticación. Finalmente, el músculo amigdalogloso tiene su origen en la aponeurosis faríngea a nivel de la cara externa de la amígdala. Se inserta en los bordes de la base de la lengua y dirige esta hacia arriba y la aplica contra el suelo del paladar. En síntesis, solo algunos de los músculos extrínsecos de la lengua son aquellos que intervienen en el proceso de masticación. Estos son el músculo geniogloso, el músculo hiogloso, el músculo estilogloso y el músculo palatogloso. En los músculos que intervienen en la deglución del habla encontramos dos grupos de músculos que se asocian con la cara anterior del cuello. Los músculos suprayoideos, denominados así porque se localizan por encima del hueso hioides, y los músculos infrayoideos, denominados así por su posición inferior al hueso hioides. Primero encontramos el músculo digástrico, que se origina en el vientre anterior del lado interno del borde inferior de la mandíbula y en el vientre posterior del hueso temporal. Su inserción es en el cuerpo del hueso hioides a través de un tendón intermedio y este eleva el hueso hioides, deprime la mandíbula y abre la boca. Después está el músculo estiloideo, que se origina en la apófisis estiloides del hueso temporal. Se inserciona en el cuerpo del hueso hioides y eleva el hueso hioides y lo arrastra hacia atrás. El músculo miloioideo se origina en la superficie interna de la mandíbula, se inserciona en el cuerpo del hueso hioides y eleva el hueso hioides y el piso de la boca y deprime la mandíbula. El músculo genioideo se origina en la superficie interna de la mandíbula, se inserciona en el cuerpo del hueso hioides y eleva el hueso hioides, arrastra hacia adelante el hueso y la lengua y deprime la mandíbula. En los músculos infrayoideos tenemos al músculo omoioideo, que se origina en el borde superior de la escápula y ligamento transverso superior, se inserciona en el cuerpo del hueso hioides y deprime el hueso hioides. El músculo tiroideo se origina en el cartílago tiroides de la laringe y se inserciona en el asta mayor del hueso hioides. Este también deprime el hueso hioides y eleva el cartílago tiroides.